ciertas comunidades agrícolas y vimos que se nos estaban muriendo mucho los microorganismos. Y hablamos con las empresas, con los productores, y al final encontramos que el principal enemigo de los microorganismos son los herbicidas. Y más los herbicidas de amplio espectro. Bueno, no quiero meterme aquí en una discusión de herbicidas, pero los herbicidas de amplio espectro matan los microorganismos. Entonces, en todas las comunidades agrícolas que utilizan herbicidas, nos dimos cuenta de eso, que después de la aplicación de herbicidas, la población caía. La población de microorganismos caía y de hecho se ve el efecto. No se degrada la materia orgánica, el cultivo no responde, no crece. Se ve que hay un problema serio con todo esto. Entonces, analizamos y el principal problema son los microorganismos. Entonces, yo los pondría en ese orden. Los principales enemigos de los microorganismos, número 1, son los herbicidas. Número 2, las bajas temperaturas. No las altas, sino las bajas temperaturas o, llámese así, la carencia de agua. Tal vez ese es el tema más importante. Si un suelo se seca totalmente, se deshidrata totalmente, los microorganismos se mueren. Y no les da tiempo de crear esas estructuras de reproducción. No les da tiempo de formar las esporas que se van a quedar durmientes para luego volver a crecer en la siguiente temporada agrícola. No les da tiempo de hacer eso. Si el suelo se seca de repente, se mueren y no pueden reproducir las esporas. Y ahí sí se mueren todos los microorganismos. Entonces, herbicidas, temperaturas o sequedad como tal, y cloro. Son los principales enemigos de los microorganismos en los estudios que yo he realizado tanto en Japón como en Guatemala. No sé quién hizo esa pregunta, pero es una muy buena pregunta y para cualquiera que esté trabajando con biofertilizantes tiene que tomar eso en cuenta. De hecho, todos los sustratos que yo utilizo en Japón son a base de fibra de coco. Todas las fotos que vieron son a fibra de coco y los análisis son en esos sustratos de fibra de coco, los que son de tomate. Entonces, sí, utilizamos más fibra de coco y por eso el director de investigaciones me dijo cuando tenía que reactivar los sustratos, como él sabía que era a base de fibra de coco, sabía que podían aguantar un poco más y que solo lo reactivara utilizando biofertilizantes como tal, y sí funcionó. Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal, Osvaldo? Gusto en verte. Manuel, gusto. Yo trabajé con fertilizantes muchos años también, igual tu persona, con Yara. Desde ahí te conozco. Pero ahorita nos estás prácticamente dando la vuelta a todo, fíjate vos, porque ahí te estaba escuchando. Ahora el problema aquí nuestro es principalmente cómo mantenerlos benéficos y eliminar a los hongos, bacterias, virus que no nos sirven en el suelo. Fitium, Fusarium, porque ponerle, según todos los análisis o según las recomendaciones técnicas, que de materia orgánica es un 3, un 5% lo que se necesita. Yo trabajé con los fertilizantes de Haifa y para ellos es un 0% de materia orgánica, pues. Ahora en tu caso es todo lo contrario, apoyarnos con los diferentes tipos de materia orgánica. De hecho, aquí en Guatemala hay una marca de ¿cómo se llama? De Leonardita, como 2 marcas, ¿verdad? Que vienen al 80% de concentración. Yo les tengo mucha fe, ya no los vendo, pero sí los miro todavía en el mercado. Pero en el caso tuyo nos estás cambiando prácticamente todo, más o menos tu materia orgánica en el sustrato, más o menos a cuánto sube. ¿Y qué problemas has tenido con algún tipo de bacteria, con algún tipo de hongo, algún virus? Porque ponerle, aquí en el occidente, que es donde yo más he trabajado, por decirte, allá en el ¿cómo se llama? En el Valle de Patsicía, ya la materia orgánica anda más o menos como en un 20% o arriba del 20% de materia orgánica, pero por las grandes cantidades de materia, ¿cómo se llama? De gallinaza que ellos tiran.
Pero también, así como en el caso de la fresa, el cultivo de la fresa, si tuviste la oportunidad de ver las grandes extensiones de fresas aquí, ya no existe, ya no hay, porque tienen problemas con cualquier tipo de hongos en el suelo, ¿verdad? Bacterias, hongos, virus, lo que se te pueda venir. Entonces, esa es ¿qué podemos hacer nosotros ahí? ¿Para dónde nos inclinamos? Gracias, Manuel, por los comentarios. Tal vez solo para iniciar, mi presentación no va en línea de decir que no se usen los fertilizantes químicos. Ojo, no va por ahí. Creo que el curso lo presentaron de esa forma porque así lo pidieron, biofertilizantes y con un enfoque ecológico era lo que estaban pidiendo, pero no. En el caso de los invernaderos, como les decía, yo uso sustrato de coco y todos los fertilizantes son solubles. Metemos nitrógeno, fósforo, potasio, o nitrato de potasio, nitrato de calcio, monofosfitos, todo lo metemos por el sistema, así que seguimos utilizando fertilizantes. El tema aquí está para ser más eficiente. Aquí el tema viene, si yo quiero eficientar esos nutrientes, porque tengo algún problema, es donde ya entramos al análisis. ¿Qué abono o qué microorganismo me puede ayudar para eficientar la absorción de esos nutrientes? Y ese es el tema. Si nos vamos al caso de fósforo, que es el principal problema tanto en Japón como en Guatemala, pues ahí encontramos este tipo de Bacillus megatherium como tal, o Bacillus mucilaginosus, son los dos microorganismos principales, donde sí pueden disolver el fósforo que esté fijado en el suelo y hacerlo disponible para las plantas. Ahora, ojo con eso. Esto funciona así solo si el fósforo tiene reservas, si el suelo tiene reservas de fósforo. Ojo con eso, ahí es donde no hay que confundirse. Si el suelo no tiene reserva de fósforo, ningún microorganismo te va a ayudar. Entonces, para mí no existe una separación entre el fertilizante químico y el abono orgánico. No existe. Lo que yo estoy haciendo ahora es combinando las dos cosas, los conocimientos de los fertilizantes con los conocimientos de los microorganismos. Y cuando tengo un suelo que es rico en X, rico en fósforo, rico en potasio, ok, no tengo que aplicar fertilizante. Y eso lo sabemos desde que nos explicaron eso en la escuela de agricultura, ¿no? O sea, tenemos que agregar solo lo que hace falta. Pero ¿cómo hago si eso está fijado en el suelo? No voy al caso de Guatemala, vámonos a los suelos del altiplano de Guatemala, que son excesivamente ricos en fósforo. Pero se sigue diciendo que apliquemos fósforo, porque ese fósforo está fijado. Y de hecho, para mí eso fue uno de mis grandes retos en Guatemala. ¿Por qué es que tenemos que aplicar fósforo en un suelo que ya tiene excesiva cantidad de niveles de fósforo? Pero es porque está fijado. El problema es que está fijado en el suelo. Y lo que yo quería en ese entonces, ya personalmente, era encontrar la forma de hacer ese fósforo disponible. Existen algunas prácticas agrícolas que pueden hacer que cierta cantidad de fósforo sea disponible, pero no se compara con esta tecnología de microorganismos. Y para serte honesto, yo eso no lo escuché para nada en Guatemala. Hablar de microorganismos aplicados en ciertos niveles y que te elevaran los niveles, te liberaran ese fósforo y lo pudieran incrementar en las plantas, ni en Guatemala ni en Estados Unidos yo lo había escuchado. Lo escuché hasta que vine a Japón. Y de hecho aquí te dicen eso. Bueno, si tenemos fósforo en el suelo y está fijado, antes de decidir el microorganismo, hay que analizar a qué está fijado. Está fijado en el caso del altiplano porque existe un exceso de hierro como tal o existe un exceso de aluminio. Estos son fosfatos de aluminio, tal microorganismo funciona. Si son fosfatos de hierro, es otro el microorganismo que funciona. Si nos vamos a Zacapa, y es porque los suelos son alcalinos y lo que hay es un complejo de fosfatos de calcio, lo que tiene fijado al fósforo, es otro el microorganismo que funciona para solubilizar esos fosfatos de calcio. Entonces, yo aquí se los presenté muy sencillo, pero es mucho más complejo. Hay que tener conocimiento de cómo funciona cada microorganismo y bajo qué condiciones, y también hay que conocer muy bien el suelo. ¿Cuál es la reserva de ese suelo? Si está fijado, ¿por qué está fijado? ¿A qué está fijado? Y entonces ya hacer esa combinación. Como aquí en Japón sí se tiene ese conocimiento y esa información, y de hecho la gente, pues no sé, en el caso mío ha sido muy abierta en plantearme todos esos temas y yo encontrar las soluciones que nos han funcionado, es que hemos logrado avanzar mucho más rápido. Yo trabajando con esta empresa apenas llevo 3 años, pero ha sido como sacar un doctorado en bioestimulantes, como tal, aprendiendo, estudiando, hablando con el doctor Giga. De hecho, la corporación me mandó a capacitarme en la FAO sobre el tema de microorganismos como tal, y ya después hay que hablar con los agricultores, entender lo que ellos hacían para ya meter la teoría con la práctica.
Entonces, Manuel, no es tan fácil la cosa y por eso cuando ya decidí llevar esa tecnología a Guatemala, porque ya la estamos manejando en Guatemala, he tenido que hacer todos esos análisis. ¿Cuál es el tipo de suelo? ¿Cuál es el proceso de fijación? ¿Cuál es la reserva? ¿Cuál es el material que puedo utilizar? Aquí en Japón hemos evaluado, para que tengas una idea, tal vez como unos 200 microorganismos diferentes y de los 200 en este cultivo de tomate donde yo trabajo, solo han funcionado 10. Y de esos 10, la corporación solo ha autorizado el uso de 3, porque esos son los que son económicamente rentables para la empresa. Entonces, yo me imagino que va a ser lo mismo para Guatemala. Voy a tratar de evaluar como 10 productos diferentes, probablemente unos 3 o 4 funcionen, y de esos 3 o 4, probablemente solo 2 sean económicamente viables para el sistema agrícola de Guatemala. Entonces, tal vez con esto no es algo sencillo, es bien complejo, y no, para mí no existe un divorcio entre el manejo del fertilizante químico y los abonos orgánicos. No hay un divorcio, son un complemento. Mostré el ejemplo extremo, donde en Japón la gente sí ya no utiliza agroquímicos, pero es para que vean, o sea, Japón nos lleva 50 años de ventaja en esto. Y hay muchos estudios, hay mucha información, y como les digo, yo aquí con la gente que trabaja, todo el mundo sabe lo que es bokashi. Más bien, a la inversa, cuando yo vine, el que no sabe bokashi era yo. Aquí todo el mundo que produce agricultura sabe que es bokashi, sabe que es un microorganismo eficiente, y hasta tiene sus propias recetas. Mi esposa tiene su propia receta de bokashi. Entonces, es un mundo muy diferente. Tal vez por eso se los quería compartir, pero es una práctica así resumida. La charla fue resumida, mostrándole los más interesantes, pero son años de investigación. Japón ya lleva 50 años trabajando en esto. No es algo tan sencillo de la noche a la mañana. ¿Ok? Excelente, Osvaldo. Gracias por la aclaración, porque así ya te voy entendiendo más, porque si no, tal vez de los que estamos aquí, ya salimos diciendo al campo, miren, ya no usen fertilizantes químicos, usen, pero no es así la situación. Gracias, ¿oíste? Gracias. Okay. Listo. No sé si don Amado ya tendrá su micrófono funcionando. No le escucho, don Amado. Ok. Ok. Voy a empezar con micorrizas porque es un microorganismo y lo que hago más en línea con biofertilizantes, ¿no? Aquí en Japón la producción principal es soya. Se tienen alrededor de unos 3, 4 millones de hectáreas de soya. El tofu, como platicábamos en la mañana, es lo más consumido por los japoneses. Y entonces sí, aquí eso está muy avanzado. Por lo tanto, para todo lo que es leguminosas como soya, aquí no se utiliza fertilizante. Ahí sí ya se sacaron a los fertilizantes del 100%, todo es micorriza. Y existe tal vez unas 100 cepas diferentes de micorriza, nuevamente caemos a eso. Dependiendo del tipo de soya, dependiendo del tipo de suelo y del tipo de manejo agrícola que tiene el productor, así se recomiendan las inoculaciones de Rhizobium o Bacteria. Pero sí está muy, muy avanzado aquí en Japón en todo lo que es leguminosas como tal. O micorrizas, está muy avanzado. En el tema de abonos verdes, sí, eso es lo otro. Como les decía aquí, lo otro es que los japoneses están muy alejados del tema de uso de herbicidas. Han habido muchos conflictos con los herbicidas acá en Japón, y entonces la gente prefiere mejor manejar las coberturas verdes. Pues simple y sencillamente ponen ahí las coberturas verdes a base de leguminosas, la mayoría de ellas, o hacen cultivos asociados como tal. Y entonces sí, está muy avanzado también en Japón. Muchos agricultores hacen eso. Tal vez solo con coberturas verdes y asocio de cultivos, eso está muy mezclado aquí en Japón, pero la gente aquí está muy claro que tiene que hacer rotación de cultivos. Perdón, alguien me está pelando ahí en el chat. Salud. Entonces, aquí la gente, tal vez solo en las fotos que yo les enseñaba, les mostré dónde estaba la abonera, donde nosotros producimos 200 toneladas de abono. Ese terreno es rotado cada año, y de hecho existe como que una competencia de ver quién utiliza ese terreno el siguiente año, porque se sabe que en ese terreno quedan todas las escorrentías del abono que se produjo ahí, y ese terreno sí no necesita ni un solo gramo de fertilizante. Pero es una rotación anual, o sea, cada año la abonera se va poniendo en diferente terreno, y cada productor nos va cediendo el espacio que se necesita para ir moviendo esa compostera. Así, nosotros rotamos en un periodo de 20 años, se logra rotar en toda el área, en toda la comunidad agrícola, para que todos hayan tenido compostera en algún momento en sus terrenos.
Pero como les digo, así que los japoneses también, su visión es de largo plazo, no ven las cosas para un par de meses o un año, ellos ven las cosas de aquí a 50 años, de aquí a 100 años, o sea, es una forma de trabajar muy, muy diferente, una visión de largo plazo increíble como tal. Por mi parte, yo tengo tiempo. Aquí en Japón son las 8:30 de la mañana el domingo, así que yo todavía tengo tiempo. Si todavía podemos dedicarle otros 10, 15 minutos más para los que quieran. Y el que no, entiendo que en Guatemala es sábado, probablemente hay compromisos, la cena con la señora, yo qué sé, o la cena con el esposo en el caso de Anabela. Así que si tienen que cocinar o llevar a alguien a cenar, ningún problema, si hay que retirarse. Voy a ir con la última porque es precisamente la más fácil para mí. Sí, cuando yo vine a Japón me di cuenta de eso, que aquí había muchos problemas con el manejo del nutriente fósforo como tal, porque está fijado al suelo. Y después de revisar literatura y estudiar un poco más, me di cuenta que sí, los suelos de Japón son de origen volcánico, muy similares a los de Guatemala, con una presencia de halófanos extremadamente alto, arcillas también, y que dan un problema muy fuerte de fijación de fósforo. Entonces, por eso me puse a revisar qué era lo que estaban haciendo ellos para poder liberar este fósforo del sol, y fue donde encontré que era el uso de microorganismos y el uso de abonos verdes. Son las dos cosas principales que ellos utilizan para poder liberar el fósforo del suelo y no caer tanto en las aplicaciones de fósforo muy altas. Lo otro que me llamó la atención aquí en Japón es de que ellos no utilizan ni MAP ni DAP. O sea, el 1050-0 o el 1846-0 no lo usan, sino que lo tienen mezclado, que era una de las fotos que les enseñaba de un triple 5. Yo cuando miré ese triple 5, y como decía Manuel, viniendo de la industria fertilizante, decía, les están metiendo así que el dedo en la boca a esta gente, ¿verdad? Pero no, ya revisando, era una combinación de materia orgánica con fertilizante químico, y lo que hace es que ese 5% de fósforo sea aprovechable en un 70-80%. Muy diferente así que al producto de Guatemala, que tiene el 50% de fósforo, el MAP, por ejemplo. 50% de fósforo, solo se aprovecha el 10%. Entonces, esas son las tres cosas principales que ellos usan: microorganismos, abonos verdes e incorporación de abonos con el fertilizante químico, va incorporado a conjunto. Y así se lo venden a uno ya en el agroservicio, en la cooperativa, y ya está así como tal. Es algo tan conocido en Japón que todo el mundo lo sabe. Entonces, son las prácticas que más se utilizan. De ahí es donde yo estoy sacando más ideas para poder llevar esa tecnología a Guatemala y tratar de reproducir eso en Guatemala. De ahí es donde vamos. Con la otra parte de la pregunta del ingeniero Chonay era con los suelos nativos, y sí es correcto. En Japón se sabe que los suelos, y de hecho los japoneses, cuando hablo con ellos me salen siempre con el tema de Guatemala. Y conocen Guatemala por la selva petenera, la selva maya. A ellos les fascina la selva tropical de Guatemala. Dicen que es uno de los paraísos de biodiversidad más grandes del mundo, comparado junto con el Amazonas. Pero los japoneses lo conocen por eso. Y me dicen que Guatemala para ellos es uno de los lugares que más biodiversidad tiene, más que Japón, según ellos, más que Japón. Para mí es a la inversa, pero tal vez no conozco tanto de Guatemala como ellos conocen de su país, ¿no? Pero entonces sí, cuando se ha hablado de este tema de regeneración de los suelos o la agricultura regenerativa que mencionaba el ingeniero Chonay, sí, los japoneses saben de que cuando se ha tocado un hábitat como tal, un nicho ecológico, sí se ha modificado todo. Se han modificado los microorganismos del suelo, se ha modificado la vegetación, se ha modificado todo. Y precisamente los japoneses ya desde hace varios años han tratado de recuperar estas áreas, esas áreas forestales, esas áreas boscosas naturales. Y lo que están haciendo es una práctica pues muy sencilla, pero le pusieron mucho estudio. Existe un estudio muy profundo sobre esto para regenerar los bosques de Japón, y es que están reincorporando las especies nativas. O sea, hacen un estudio en esa área que era lo que había antes de especies nativas,
hacen una reintroducción de esas especies nativas, sembrando así lo que estuviera, sea híbrido o lo mezclado, maleza con árbol, con vegetación, así hacen la reintroducción. Y luego de los suelos naturales que todavía están en las montañas, traen el sustrato, la composta, traen un poco de ahí y la incorporan en estos nuevos bosques regenerados. Con eso lo que están haciendo, ahora que hablamos ya de microorganismos, es traer esos microorganismos naturales que están en esos bosques para reintroducirlos en las zonas boscosas, nuevas que están regenerando ellos. Entonces tienen eso bien, bien claro ellos, de cómo es que lo van a manejar y cómo lo utilizan, y están regenerando todo eso. Entonces a ellos sí, a eso le llaman agricultura regenerativa. De hecho, las grandes industrias como Toyota, cosa que a mí me sorprende, tienen un proyecto de estos enorme de estar regenerando todo lo que son los bosques naturales de Japón, y utilizan este tipo de tecnologías, y tienen a gente colocada en eso, gente experta, forestales, biólogos y agrónomos metidos en esto, regenerando todos esos bosques nuevos desde el punto de vista orgánico, natural, sin utilizar ni un solo producto sintético. Y lo están haciendo. Bosques enormes que están regenerando totalmente. Ya sean bosques de la sakura, de las flores que es muy popular aquí en Japón, o ya sean bosques de bambú, como sean, ellos hacen el estudio de qué era lo que veían antes y lo están regenerando. Ok. Eh, Hablando de Zacapa, es un reto grande para Guatemala. Yo conozco muy bien esa región por los compañeros de Melón que trabajan en esa zona, y sí es un tema bien complicado. Tal vez si agarramos el ejemplo de Japón, aquí se viene la combinación de lo que demás estaban poniendo. No es solo la introducción o el uso de materia orgánica y microorganismos. Aquí ya se trabaja mucho lo que son las coberturas verdes para ese tipo de zonas desérticas o semiáridas. Entonces, si uno piensa solo en incorporar el abono y el microorganismo y esperar de que ellos ahí se reproduzcan y ellos mismos puedan elevar los niveles de materia orgánica, eso no se da. Aquí lo que hay que hacer, o lo que hacen los japoneses, es utilizar algún tipo de cobertura que se adapte a esa zona, que aguante esas condiciones extremas de temperatura o de aridez. Y ya entonces con esa combinación de materia orgánica, de microorganismos y de coberturas verdes, recuperar el material orgánico de los suelos, eso sí es viable, pero toma años. Aquí esos estudios de Japón se han visto que tardan de 5 a 10 años en recuperar esas áreas agrícolas, más que todo en lo que se refiere a contenido de materia orgánica. Sí toma varios años, como tal, no es fácil. Buenas, sí, qué gusto saludarlo. No sé si me escucha. Sí, Freddy, te escucho, un gusto. Gracias, igual. Mire, hay una consulta. Nosotros hemos hecho compostaje de tomate, de todos los residuos de tomates y chiles, pero hemos tenido un gran inconveniente que en algún momento que lo hemos querido utilizar, sí nos ha generado algún tipo de toxicidad. Me imagino, viendo los análisis que ustedes tienen, es por la cantidad de hierro que tienen. ¿Ustedes hacen alguna aplicación de algo para eso? ¿O qué otra cosa cree que nos... Porque nosotros solo lo compostamos y básicamente decimos, no nos ha ido bien con las experiencias de utilizarlo como abono orgánico, entonces, pero yo veo que ustedes reutilizan todos los tallos y todos frutos de chiles y tomates y no han tenido ese inconveniente. No, fíjate que no tenemos ese problema, aunque el nivel de hierro es alto, no nos ha dado problema, la verdad, no. Tendría que tener un poquito más de información para entenderte. Ahora te daré solo un par de detalles.
todo ese abono que nosotros producimos de los desechos del tomate, de los residuos de tomate que nos quedan, frutos, hojas y tallos como tal, nosotros no lo reusamos en los invernaderos, porque nosotros usamos solo sustrato de fibra de coco. Todo eso lo usan las comunidades agrícolas que están ahí, los que siembran el repollo, brócoli, maíz, arroz, soya, ellos lo usan. Y con ellos no hemos tenido ningún problema. Ahora, tal vez el único detalle que hay ahí, no sé si la toxicidad sea por el hierro o que sea, es que nosotros a todos esos desechos de tomate le metemos microorganismos para acelerar la degradación de la materia orgánica. Y entonces ya así es como lo utilizan los productores, como tal. Con ese tipo de combinación no hemos tenido problemas. Ok, nosotros también le metemos microorganismos, tricoderma principalmente, pero sí lo hemos usado principalmente hicimos unas mezclas de sustratos para unas macetas, que fue donde principalmente empezamos a ver esos problemas. Y sí, nos dio un amarillamiento que no se lo quitamos con nada, nos tocó que destruir las plantas porque ya no lo logramos sacar de ahí. Ah, ok. Sí, nosotros no lo reusamos en tomate, todo eso va para la comunidad agrícola que está afuera. Nosotros no lo reusamos en tomate. Pero si tenés algún análisis, si me lo mandás, mándamelo ahí en el WhatsApp y con gusto. Al personal me lo puedes mandar y con gusto te lo reviso y veo si... Te puedo averiguar también si aquí hay alguna experiencia, porque el director de investigaciones con el que trabajo tiene 30 años trabajando en tomate en esta empresa, así que tiene un montón de recetas que no le he logrado sacar toda la información que quiero, pero bueno, a ver si le llevo algo así, se puede interesado en contarme más. Ok, Inge, muchas gracias, ahí lo estaré contactando. Saludos. Bueno, Fred, gusto. Gracias. Sí, buenas tardes a todos, buenos días ahí a Osvaldo. Ya me aclaró algo porque tenía la duda ahí si el compost o el bokashi también lo utilizaban en los invernaderos y creo que no, ¿verdad? No. Me queda dudas ahí, es puramente duda en los invernaderos, los rendimientos de producción versus Guatemala, ¿cómo andarán? Es una. Y la otra, por el mismo tema del compostaje, ¿verdad? En Guatemala es un problema gravísimo la contaminación, no tratamos los desechos ni de casa ni la industria y lo más fácil es tirarlo a un río, ¿verdad? Entonces, al menos yo estaba ahí siempre con una inquietud de esas, no es lo fuerte, pero el otro día hablaba con una amiga que es consultora ambiental en el tema, solo por duda le decía, mira, ¿qué país lleva la delantera en el tema de tratamiento de manejo de desechos sólidos? Y cabal me comentó que es Japón, ¿verdad? Entonces vale la pena, de repente lo dejo como inquietud ahí a la asociación, tal vez por medio de tu persona se pueda ahí sí que hacer algún contacto o hablar, ampliar más el tema, ¿verdad? De todo el manejo de los desechos sólidos en Japón, ¿verdad? Solamente, gracias. Bueno, sobre tu comentario de los invernaderos y los rendimientos, así de entrada te digo que los rendimientos en Japón son más bajos que en Guatemala. Eso es algo que a mí me sorprendió, porque tienen mucha tecnología y muchas cosas, pero varias cosas que hay que analizar aquí. Número uno, el costo de producción casi que es el doble comparado con Guatemala. Japón no produce fertilizantes, así que todo lo importa, muy similar a Guatemala. Pero mientras que un quintal, por decirlo triple 15 en Guatemala te puede costar, bueno, antes de que subieran los precios, ¿no? En años normales te costaba 300 quetzales, en Japón cuesta 450 quetzales. O sea, es un aumento de un 50% más del costo de los fertilizantes y los agroquímicos. Entonces el costo es muy alto. Y los japoneses son muy estrictos en el análisis beneficio-costo. Pues por eso te decía, de los microorganismos hay 10 que yo sé que funcionan en tomate, pero la corporación no usa los 10, usa solo 2 o 3. Y es por la relación beneficio-costo. Entonces, para los japoneses, ahí sí, en eso son muy, muy estrictos. Todo es relación beneficio-costo. Entonces, puede ser que haya una semilla nueva o un producto nuevo o una tecnología nueva en invernaderos. Si la relación beneficio-costo no paga, los japoneses no lo utilizan. Entonces, esa como regla fundamental lo tiene. Entonces, eso quiere decir, como toda relación beneficio-costo, los japoneses no buscan los rendimientos más altos. Los japoneses buscan los
la rentabilidad más alta. Entonces, dentro de ese esquema, no están buscando rendimientos altos. Eso sorprende. De hecho, parte también de lo que salía de la conversación de que nosotros no utilizamos los compuestos en los invernaderos, lo otro que nosotros producimos para la corporación es maíz dulce. Y precisamente todos los desechos que sacamos del tomate se van al maíz dulce. Y en el maíz dulce nosotros, como utilizamos todo el desecho que nosotros mismos producimos, no utilizamos abono. Entonces la relación beneficio-costo ahí es muy diferente, porque por decirlo así, el costo del insumo es casi cero. No le ponemos cero, le ponemos un valor, le ponemos el costo de producirlo, de moverlo, le ponemos un costo como tal, ¿verdad? Pero entonces uno dice, no, qué excelente, ¿verdad? Desde el punto de vista ecológico, fabuloso, no utilizamos fertilizantes y abonos. Pero si nos vamos a tu pregunta del rendimiento, uno ve el rendimiento del maíz dulce y dice, no, pero el rendimiento, cuando yo vine y entré a la empresa, el rendimiento del maíz dulce está 30% por debajo del promedio en Guatemala. ¿Cómo es eso? Eso me decían, pero mire el costo que tenemos de producción. El costo de producción está 50% por debajo del costo que tiene Guatemala. Entonces, es para ponerte un ejemplo. Los rendimientos de Japón no son los más altos del mundo, pero son los más rentables. Eso sí, ganan mucha plata con lo que hacen y todo lo piensan y lo analizan muy bien. Y esa relación beneficio-costo te la están viendo casi que día a día. Ahorita que subieron los insumos, el encargado de compras casi que tenía esas sus gráficas así al día. Él decía, no, los costos ahora son del MAP, del DAP, del nitrato de potasio, en este caso son estos. Así que estos salen y cambiamos a esto. O si no, en el caso mío que estaba en producción y los de investigación, bueno, ustedes que son los que están ahí, salen estos productos, ustedes ya han analizado otros 100 productos, elijan de los otros 100, elijan otros 50. Y hacer relación beneficio-costo. Quitamos un producto y metemos otro. Es comentario muy, muy fuerte, pero algo de lo que yo me he opuesto en Guatemala cuando trabajaba ya con fertilizantes era el cambiar nitrato de calcio por cloruro de calcio. Es un tema que no nos gusta, ¿no? Por el cloro. Pero el año aquí pasado, antepasado, de hecho hubo escasez de nitrato de calcio. No había nitrato de calcio. Y de compra nos dijeron, simplemente no hay. Así que no hay. La opción es cloruro de calcio. Entonces, ni modo, usar cloruro de calcio. ¿Y qué nos dijeron a investigación y a producción? Ustedes que son los que andan ahí evaluando todas estas sus cosas, nos dicen ellos, todos esos sus microorganismos, todas esas cosas, decidan qué van a utilizar para quitar el problema del cloro, pero hay que utilizar cloruro de calcio. Punto. O no usamos calcio y a tener todos los problemas de pudrición apical de fruto, ¿no? Entonces, es una mentalidad diferente. ¿Es una mentalidad empresarial? Sí, pero una mentalidad empresarial fijada en la rentabilidad de la empresa. Y lo más importante para eso es la rentabilidad de la empresa. Y las decisiones ahí sí, como todo lo tienen en la computadora con programas, la decisión te toma día a día. Entonces es muy diferente. Si uno compara rendimientos Guatemala-Japón, los de rendimientos de Japón no son muy altos. No son muy altos. Pero sí tienen una rentabilidad muy alta. ¿Me permite? Sí. A ver si me escuchan. Le escucho, pero bajo. Bajo, muy bien, bajo. Solo quiero hacer un comentario. Yo tengo ya varios años de estar reciclando la basura orgánica de la cocina de mi casa. Tengo una compostera y yo en cuestión de un mes yo la proceso y ya obtengo el abono orgánico ya directo, disponible para las plantas. Entonces yo tengo prácticamente una pequeña fabriquita de microorganismos. Ahorita estoy tratando de hacer unas capturas de microorganismos puramente con arroz y luego hacer un pequeño vivero con, diríamos, ¿cómo se llama? La cuestión esta del trigo, el aprecho de trigo húmedo y mezclado, entonces para tener mucho más microorganismos y poderlos aplicar en los cultivos, ¿verdad? Directamente así como fumigando los cultivos con estos microorganismos. No sé si ustedes hacen algo así parecido allá.
Sí, sí, básicamente eso es lo que la gente está haciendo. Cada quien produce su propio abono doméstico, eso es lo que hacen las casas. Y como les decía, cada quien tiene su propia receta, cada quien tiene su cóctel de microorganismos que le ha funcionado con sus desechos y los va manejando, y entonces ellos mismos lo van reutilizando y recorporando en sus macetas, en sus canteros de la casa para reutilizarlo, ¿no? Entonces sí, sí. Y qué bueno, Amado, que lo dice. Tal vez solo un comentario hacia todos. Que lo hago, que todos son agrónomos en este chat, por lo que estoy viendo, ya sea de la ENCA, de la Andívar o de otras instituciones. Pero yo les dejaría eso como inquietud. ¿Cuántos de ustedes hacen sus propios abonos en su casa? Y no, no me contesten, solo se los dejo ahí como cuestión normal. Si nosotros, que somos los agrónomos, no lo hacemos, ¿cómo esperamos que la demás gente de Guatemala lo haga? O sea, yo ya he hecho este análisis y muchos de mis compañeros no hacen sus propios abonos. Y haciendo sus propios abonos, como dice un Amado, uno va encontrando detallitos. Detallitos. Yo tengo producir mi propio abono desde que estaba en Guatemala, ya unos 25 años, y me daba cuenta que las cáscaras de huevo que salen mucho en las casas no se compostan normalmente si uno deja la cáscara entera. ¿Qué hay que hacerlo? Solo hay que quebrarla. Eso es lo único que cambia. Y eso es lo que yo le digo a mi esposa y a mis hijos. Muchachos, cada vez que hagan sus huevos fritos, la cáscara solo quiebrenla. Quiebrenla y pónganla ahí en la canasta, pues, en la cubeta. Eso es todo lo que tienen que hacer, quebrarla para que luego el proceso de compostaje sea más rápido, así de sencillo. Igual, otro ejemplo, cuando uno lo hace y uno va aprendiendo de esto, es la cáscara de aguacate. Tal vez Amado o alguien más que haya producido sus propios abonos. La cáscara de aguacate es un material que es muy difícil de compostar. Uno lo puede dejar ahí, pueden pasar 2-3 años y no se composta. Pero cabal, aquí fue donde ya vino este conocimiento de los japoneses. Si uno corta la cáscara, o sea, la pone más pequeña y le mete microorganismos, se degrada. Entonces son esos detallitos que si uno no lo hace, miren, ahí sí, mucha. Si ustedes mismos no lo hacen, no pueden venir y repetir lo que está escrito en un libro, porque no saben de lo que están hablando. Entonces yo se los dejaría como tarea a todos los colegas que están aquí. Hagan su propio abono, hagan el ejercicio. Va a oler mal, entonces piensen cómo va a oler mal, que no les salió bien, que se les está escurriendo todo. Y eso es un jugo, como dice don Amado, es un jugo que en realidad tiene nutrientes. ¿Cómo recolectan ese jugo? Le van a poner una trampa de plástico abajo, van a crear un conductor para recolectar todo ese jugo, que es un abono también líquido como tal. O sea, si ustedes no hacen el ejercicio, no van a saber esos detalles prácticos. Y entonces cuando vamos al campo y hablamos con un productor que sí lo ha hecho, solo con que empecemos a hablar, ellos se dan cuenta que no lo hemos hecho. Que solo estamos yendo como pericos de los palotes a repetir algo que leímos o que vimos en internet, pues no lo hemos hecho. Entonces los dejo de tarea. Si en realidad quieren hablar sobre biofertilizantes, empiecen primero haciendo su propio abono. Tengan esa experiencia. Va a tomar un par de meses, un par de años, pero háganlo, aprendan, y ya después cuando lean las cosas van a ver temitas que van a tener más sentido para ustedes. Van a hacer clic. Esto era lo que yo estaba buscando. Esto era lo que quería. Ahora entiendo por qué esto. Ahora ya sé cómo hacer esto en base a esto. O sea, ahí es donde la riqueza de la práctica y la teoría nos van a ayudar a entender mejor todo eso. Entonces los dejo de tarea ahí a todos los colegas. Excelente, excelente. ¿Sabe, don Osvaldo, ingeniero? Osvaldo, por favor. Fíjese que para trabajar las composteras se requiere el equipo adecuado, la herramienta adecuada. Yo tengo dos tipos de herramientas adecuadas que son picos. Uno que se le llama soacho y el otro bieldo. Nada más, ahí no entra pala ni asadón. Entonces es fácil de darle vuelta a la compostera cada 8 días, y entonces en cuestión de un mes, como les dije, ya tenemos prácticamente compostado todo el material. Qué bueno, qué bueno. Excelente. Rocío, ¿había alguien más que había dicho? Creo que había una última pregunta. Ok.
Así es, el martes es Guatemala. ¿Qué hemos hecho en Guatemala con biofertilizantes o microorganismos? Ok, excelente. Así que Rocío y todos los demás, Anabela, Freddy, Amado, todas las demás personas, ingeniero Chonay, ha sido un gusto ver amigos. Gracias, Iván. Así que gracias a todos por verlos el día de hoy. Y interesante, estos intercambios también son buenos para mí. Dos cosas, me hace repasar lo que he hecho y hacer el ejercicio de traducir. A veces, hablando uno en japonés y en japonés se olvida, pues, ¿y cómo digo esto en español? A veces se enreda un poco, ¿verdad? O al inverso, cuando tengo algo en español y cómo lo digo en japonés también me enredo, pero bueno, me sirven para mantener la mente activa y poder mantenerme ahí al día con todos los conocimientos. Así que, interesante intercambio y gracias por su tiempo del día de hoy y espero verlos el martes. Gracias, Iván. Muy amable para todos.